noche quiero decirte, como lo estaba diciendo, la gloria para el Señor. Saludo también a los que están mirando por las redes sociales. Dios los bendiga mucho. Bienvenido a esta red donde estamos aprendiendo la poderosa palabra del Señor. Amén. En este día, mientras que estoy predicando, alguien va a escuchar una palabra, y yo te invito que cuando esa palabra descienda sobre ti y es para ti, yo te invito a que la agarre. Amén. Agárrala para ti. Yo no sé si me entiendes. Tú sabes, hay momentos que Dios tira una palabra para que todos aquellos que la pueden escuchar le agarren, para que esa palabra te haga efecto. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es espíritu. Amén. No es cualquier cosa. No importa quién la está predicando, cuando es palabra de Dios, ella sale con vida, sale con espíritu, para transformar, para tocar, para convencer, para sanar, para desatar, para bendecir a los que estén escuchando esa palabra. Amén. So, en esta noche, escucha por la palabra que vamos a estar hablando cosas poderosas. Amén. Como le dije ahorita, se formó una batalla. Antes me metí en el aposento con tiempo, a las 3:30, me metí a orar, como siempre acostumbro los miércoles. Y cuando fui a la palabra, hermano, se levantó una guerra tremenda. Una guerra, porque lo que Dios va a traer en esta tarde va a ser poderoso. Amén. Qué lindo es el Señor. Estamos aprendiendo acerca del reino. Hemos enseñado durante muchas semanas ya en este lugar cómo nosotros podemos caminar en el reino de Dios. Dios nos ha llamado, Jesús murió en la cruz de Calvario para que nosotros podamos tener perdón de pecado, para ser adoptados como hijos de Dios, para comenzar a caminar en el reino de Dios. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Por lo tanto, somos del reino de Dios y estamos enseñando en este lugar cómo caminar en este reino, cómo hablar en este reino, cómo tenemos que actuar en este reino, qué es lo que podemos esperar de nuestro Padre Celestial en este reino, qué es lo que podemos declarar como tuyo de las cosas que Dios nos ha dado en este reino. Amén. Quiero decirte que nosotros somos, en este reino, somos más que vencedores. Di conmigo, más que vencedores. Digo alto, más que vencedores. Somos más que vencedores. Cuando la Biblia habla de que somos más que vencedores, tenemos que entender que cuando usamos la palabra vencedor, tenemos que entender que está relacionada con una batalla. Porque si no hay una batalla, ¿para qué tiene que vencer? ¿Sí o no? Jamás vas a tener que vencer si no hay una batalla. Bendito Dios. Yo quiero decirte que el ser humano, caminando sobre la faz de esta tierra, siempre va a tener una batalla, sea joven, sea de medio tiempo, sea anciano, sea varón, sea hembra, sea blanco, sea negro, sea lo que sea. Si tú estás caminando en esta carne sobre este mundo, yo quiero decirte que se puede subir contra ti una batalla en cualquier día. Amén. Pero dice la Biblia que los que están caminando con Cristo en su reino son más que vencedores. Amén. Bendito sea Dios. En esta noche quiero compartir esta palabra que Dios me dio. Dios me había dado esta palabra hace muchos años atrás. Y quise venir hacia ella para volver a traerla, porque ella carga una revelación, un misterio bien poderoso, bien tremendo, que en esta noche nos va a ayudar a nosotros a crecer un poco más espiritualmente. Amén. ¿Cuántos quieren crecer más espiritualmente? Pues esta noche Dios nos va a dar una enseñanza, una revelación que nos va a ascender 2 escalones más para que podamos caminar en la victoria que Dios ya consiguió para nosotros
desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Somos más que vencedores, dice la Biblia. Amén. Abre conmigo la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo, bendito sea el Señor, en el libro de Efesios, capítulo 6, que Jesús declara algo en esta palabra bien poderoso. Y el título de este mensaje en esta noche se llama Las 5 piedras de David. ¿Cuántos están acá? El título se llama Las 5 piedras de David. Amén. Y vamos a estar hablando acerca de David en este mensaje, porque David, el rey David, podemos entender que era el ungido de Dios, que Dios escogió para ser rey de Israel. Pero el rey David, antes de ser rey, comenzó casi su vida en batallas. Diga conmigo, batallas. Amén. Y en esta noche vamos a hablar de batallas. Amén. Y vamos a entender por la palabra que las batallas que se sumen a nuestra vida no son batallas contra sangre ni contra carne, no son batallas contra tu amiguita de la escuela, ni contra tu amiguito de la escuela, no son batallas contra tu esposo o contra tu vecino, no son batallas contra el que trabaja contigo en el lugar de labor. Nuestras batallas son batallas espirituales, que si no entendemos y no acudimos las herramientas o las armaduras espirituales para poder batallar contra esas batallas espirituales, quiero decirte que muchos de nosotros, cuando no entendemos de dónde vienen las batallas y cómo pelear con las batallas que se suben contra nosotros, y yo quiero decirte que las batallas no hacen acepción de personas. Tú puedes entender que una niña quizás de 12 años, tú puedes preguntarte, decir, ¿qué batalla puede tener una niña de 12 años? Pues yo quiero decirte que la juventud hoy en día está peleando batallas mucho más grandes y mucho más poderosas contra ellos que tú y yo peleamos hace 40, 50 años atrás. ¿Cuántos están acá? Si le puedes preguntar a alguno de estos jóvenes que están aquí y son sinceros, te lo pueden decir. Porque ellos están introducidos en un mundo que durante el tiempo se ha puesto más pecaminoso, más contra Dios, más alejado de Dios, donde las drogas están por todos lados, donde el homosexualismo está por todos lados, donde el diablo está haciendo estragos, excluyendo las escuelas por todos lados. No podemos decir que un niño o una niña no puede tener una batalla, pero si tú eres joven, en esta tarde Dios te va a enseñar a ti, oh joven, cómo pelear la batalla, porque toda batalla que se levanta contra un hijo de Dios es una batalla espiritual. Digo conmigo, espiritual. Y quiero decirte que para pelear contra enemigos espirituales, tú tienes que pelear con armaduras espirituales. Porque si no, tú puedes remeter físicamente contra esa persona que te está haciendo la batalla, como muchos hacen, pero eso no va a resolver el problema. ¿Estamos acá? Mira lo que dice la Biblia. Oh my God. Y va. Dice Efesios 6 y el versículo 10. Dice Jesús hablando, dice, por lo demás, hermanos míos, Pablo hablando, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Ahí lo dice, lo pueden ver, ¿no? Amén. Vamos a leerlo otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Vestidos de todas las armaduras de Dios
para poder estar firme contra la enseñanza de ¿quién? Del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Di conmigo, seres espirituales. Dice contra principados, seres espirituales. Contra potestades, seres espirituales. Contra los gobernadores de las tinieblas, seres espirituales. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿dónde? En las regiones celestes. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma alaba y glorifica tu nombre en esta mañana, en esta noche, Señor. Te doy a ti la gloria y la honra antemano por lo que vas a hacer a través de esta tu palabra en este lugar, Señor. Yo ato y reprendo todo lo que se impone, Señor. Que el poder de tu palabra haga rema en cada corazón en esta noche, Señor. Declaro victoria a este pueblo que has traído en este lugar. Declaro victoria a aquellos que están escuchando por las redes sociales. Declaro poder y victoria a través de esta palabra en este día para todos aquellos que están al alcance de mi voz, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Di gloria a Dios. Alguien di gloria a Dios. Alguien di gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí en la palabra, claramente, Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo a los efesios porque estaban teniendo sus batallas. Y él estaba enseñando y le estaba diciendo, escúchame, las batallas que tú tienes no son contra carne ni hueso. ¿Quién es carne y hueso? El humano. Tu batalla no es contra tu amiguita ni tu amiguito. Tu batalla no es contra tu vecino. Tu batalla no es contra tu jefe. Tu batalla son batallas espirituales. Amén. Y él le dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Cuando estamos hablando de fortalecernos en el Señor, tienen que entender que Pablo nos está diciendo que recobramos nuestra fuerza del cielo donde está el Señor. Escuche bien, porque Efesios habla de las armaduras de Dios, que son armaduras hechas en los almacenes de Dios, y él te dice, vestidos pues con todas las armaduras de Dios. Yo no voy a entrar en esta noche en las armaduras, pero sí quiero que entienda que esta palabra te está enseñando a ti y a mí que nuestras batallas a diaria son batallas espirituales. Amén. Y Pablo está describiendo que son batallas contra huestes de maldades. Esos son espíritus que quizá no vemos con nuestros ojos, ni escuchamos a veces con nuestros oídos, sino lo vemos a través de las personas o las situaciones que se han levantado contra nosotros. Cuando esa amiguita se levanta con una blasfemia contra ti en la escuela, no es ella que se está levantando, es el que está operando en ella, que te está haciendo la batalla para que tú desmayes y para que tú te dejes vencer y te desanimes. Amén. Pero hoy vamos a aprender algo. Tiene que estar tu lado. Hoy vamos a aprender algo diferente. Díselo. Hoy vamos a aprender algo diferente. Amén. Entendamos en esta noche, queridos hermanos y hermanas, que Dios le ha traído a este lugar y a aquellos que están escuchando, porque hoy vamos a aprender cómo tener la victoria total a través del poder de Dios. Amén. La verdad es que cuando una batalla se levanta contra ti, lo único que tenemos que hacer en fe es buscar un rinconcito en tu casa donde tú te puedes arrodillar y comenzar a clamar, a comenzar a refugiarte en el Señor y comenzar a pedirle a Dios que resuelva el potaje que se da mal. ¿Estamos acá? Entonces, cuando tú aprendes a hacer eso, el Dios que está en los cielos, que ve todo lo espiritual, Él comienza a enviar el poder de sus ángeles para deshacer todo lo que se ha levantado contra ti.
¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. ¿Estamos acá? No es carnal, no es contra carne ni sangre. Son contra huestes de maldades, son contra principados y potestades, son contra gobernadores de las tinieblas, son contra las fuerzas del maligno. Amén. Por lo tanto, quiero decirte que usted en tu carne, en tu razonamiento, en tus ideas, en tu carnalidad del ser, no vas a poder resolver el problema. Amén. Lo único que vamos a hacer es sufrir todo el momento del problema hasta que te vence o tú lo vences. Pero lo vas a sufrir porque no han entendido que la batalla es espiritual. Amén. Y yo quiero decirte que hay sin número de personas caminando sobre la faz de esta tierra que los problemas de su vida lo han moldeado a ser hoy en día la persona que son. A veces tú miras a una mujer y ves su cara y le ves la angustia y el sufrimiento en su cara y no tiene que ni preguntar para entender que esa mujer ha sufrido muchas cosas en su vida. ¿Sí o no? Y todos lo sufren. ¿Por qué? Porque no entienden que la palabra, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de entendimiento de mi palabra. Y Dios quiere darnos entendimiento en esta noche. Porque el enemigo está derrotado ya. Quiero decirte que la victoria ya es tuya. Digo conmigo, la victoria es mía ya. Lo único que tienes que hacer es saber cómo adquirir la victoria. Amén. Miren lo que dice, vamos a la Biblia. Abra conmigo el libro de Samuel. Vamos para encima. Samuel. Primera de Samuel. Bendito sea Dios. Primera de Samuel, capítulo 17. Quiero hablar de David. Hemos leído, quizás has leído y has leído esta porción de la palabra. Y piensas, y hablamos de Goliat y David. Y muchos comienzan a pensar y a leer este libro de Samuel y vemos esa historia de David y Goliat y comenzamos a mirarlo como una novela, como una batalla entre un hombre carnal y un gigante carnal. Pero yo quiero decirte que lo que estaba pasando en esa escena es contrario a eso totalmente. En esa escena había una gran batalla espiritual que la mayoría de las personas que estaban en esa escena no entendían lo que estaba pasando excepto una persona, David y Dios. Amén, que estaba con David. ¿Estamos acá? Vamos a leer lo que pasó aquí un poquito. En el libro 17, en el libro de Samuel, capítulo 17, y el versículo 31, miren lo que dice. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, el rey, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes. Él le dijo al rey, David le dijo al rey Saúl, no desmayes tu corazón de ninguna causa de él, ¿de quién? De gigante. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Escuche bien. La escena era que estaba el filisteo, que medía como 12 pies de alto, un gigante sobre la tierra, y estaba contra Israel, y los escuadrones del ejército de Israel estaban ahí, y todos andaban con miedo. No se había tirado ni una espada, ni una flecha todavía, pero ya ellos estaban derrotado a través del miedo que le habían entrado por lo que entró por sus ojos, que era lo que estaban mirando los gigantes, que era Goliat. Y eso nos pasa a todos nosotros cuando viene el problema, en deber de enfocarnos al Rey de Gloria, a que te da promesas a ti,
comenzamos a enfocarnos a la grandeza del problema, de tal manera que a través de un espíritu que está en ese problema, te comienza a alejar a ti de lo que es real, que tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, y que Dios tiene promesa sobre tu vida a pesar de los problemas. Estamos acá, estamos acá. Mira lo que dice, sigue diciendo, David conocía quién era Dios, y él estaba con Dios. Y él le dijo al rey, no temas, yo voy a ir detrás de él, dice. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Ay, ¿cuántos son muchachos aquí? David era un jovencito. Escúchame bien. David era un jovencito como tú, un poquito más grande que tú. Pero Saúl le dijo, tú eres un muchacho, ¿cómo tú vas a ir contra Goliat? Si él tiene atemorizado a los jugadores de Israel. Todo el mundo tenía miedo. Escucha esto. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Escucha lo que le digo. Yo era pastor de ovejas. Y cuando venía el león o un oso y tomaba alguno de mis corderos de la manada, dices, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y conmigo, David era un loco. David era un loco. Y no es que era un loco, sino que él sabía quién él era. Y él conocía a Dios. Él se la pasaba allá afuera apacentando las ovejas del Padre. Y en su soledad con Dios, él aprendió y conoció a Dios en oración, en cántico, porque era un adorador también. Amén. Y cuando él vino a traer pan, ese día el Padre le dio pan para traer a sus hermanos que sí eran soldados romanos y estaban allí en aquella escena. Él solamente fue allí para traer pan. Pero cuando él vio lo que estaba pasando, que aquel Goliat filisteo estaba atemorizando el pueblo entero de Israel, a él le dio un celo santo y empezó a decirle a todo el mundo, déjame a mí, yo voy contra él. Porque él se estaba recordando de los tiempos cuando los leones venían a quitarle un cordero y venía a quitarle una oveja, y él se estaba recordando cómo él salía detrás del león, hería el león y le quitaba el cordero que se llevó. Escucha esto. Él estaba asimilando que si Dios lo guardó en el campo cuando salió detrás de un león o de un oso, el Dios que lo libró en el campo también lo puede librar de aquel gigante, de aquella prueba tan tremenda que había en aquel lugar. ¿Por qué sabía eso? Porque él conocía esa palabra de antemano. Tu batalla no son contra carne ni sangre. Los demás miraban a Goliat como un objeto gigante de carne y de sangre, que Goliat hablaba amenazas hacia ellos, y todas esas amenazas se las creyeron y lo vieron, y eso causó unas tremendas batallas espirituales y no conocían que era espiritual. ¿Sabe por qué nos vencen en nuestras pruebas? Porque no entendemos que las pruebas son espirituales. ¿Estamos acá? No entendemos que las batallas del cristiano son espirituales, no es contra carne ni sangre. David lo entendió porque David era un hombre espiritual. Y toda aquella escena, quiero decirte, que aunque parece una novela, toda esa escena era un evento espiritual que estaba aconteciendo allí. ¿Estamos acá? Qué lindo que tú llegues a un lugar y tú ves un revolú de gente y todo el mundo amenazado porque hay un perro con rabia ahí en ese lugar y todo el mundo amenazado. Y tú llegas y tú le dices a ese perro, en el nombre de Jesús, y aquel perro sale huyendo. Escuchen bien, porque en esta noche vamos a aprender que nuestras batallas, nuestras circunstancias no son carnales, son espirituales. Por tanto, tenemos que venir contra ella con armaduras espirituales.
Amén. Miren lo que sigue diciendo. Dice que David le dijo: fuese león, fuese oso, si tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Escúcheme bien. Él estaba ya de antemano declarando. Escuche conmigo, di conmigo, declarando. Escuche bien, si tú aprendes a hablar diferente, tu vida va a cambiar. Ya David estaba delante de Saúl. Él estaba alegando que él quería pelear contra Goliat, que nadie quería enfrentarse a Goliat. Y Saúl lo estaba tratando de convencer que él no debe ir porque era un niño. Y él estaba declarando: si yo fui a buscar los osos y fui a buscar los leones y los derroté, pues a este también lo voy a derrotar. Ya estaba declarando. Primera lección en esta noche. Cuando viene la prueba y la circunstancia, tienes que aprender a cómo declarar las promesas de Dios sobre esa prueba. Amén. Ya él estaba preparando la escena espiritual para derrotar al gigante. Comenzó a declarar. Si tú puedes entender los movimientos de David, aunque era un joven pequeñito, dentro de una escena bien tremenda en aquel día, donde estaban dos ejércitos afrentándose que en cualquier momento se iban a la guerra, podemos entender que David estaba en esa escena, pero estaba como un ser espiritual, mirando la escena diferente, con ojos diferentes que todos los demás lo estaban mirando. Y el Espíritu de Dios los invita en esta noche que comiences a aprender a mirar tus pruebas y tus circunstancias con ojos diferentes y hablar sobre esas pruebas y esas circunstancias con palabras diferentes para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Aprendemos de David, porque toda esa escena es un ejemplo de una batalla, una gran batalla espiritual. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Dice, añadió David, dice: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también, ahí sigue declarando, él también me librará de la mano del filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve. Lo convenció. Fue tanto el poder de la palabra. Escúchame bien, porque en otra noche está el poder de la palabra aquí. Y si la palabra de David, que era un joven desconocido al rey, pudo convencer al rey por el poder de su declaración, de la unción que había en ese poder, él pudo convencer al rey Saúl que lo dejara ir a pelear contra Goliat. Cuando comenzaron la conversación, Saúl estaba en contra que David fuera contra Goliat, por cuanto lo miró con sus ojos carnales y lo que vio fue un joven pequeño que estaba medio loco por decir que él quería ir contra Goliat. Pero después David comenzó a declarar. Y yo someto en esta noche que desde ese momento lo que él estaba declarando, el Espíritu y el poder de Dios estaba preparando la atmósfera, preparando esa escena para una gran victoria que le iba a dar a David esa noche y que le iba a dar al pueblo entero esa noche. Mira, hermano, que nunca falte un hombre de Dios a tu alrededor. Si tú estás medio flaquito espiritualmente hablando, pues que nunca falte un hombre de Dios a tu lado. Porque David fue toda la diferencia ese día. ¿Estamos acá? Mira lo que sigue diciendo. Él convenció a Saúl por medio de sus declaraciones poderosas en el espíritu. Y dice, y Saúl vistió a David, escucha esto, porque todavía no entendía, como nosotros, algunos que estamos escuchando aquí esta noche, no entienden. Saúl, aunque había sido ungido por Dios, era un hombre carnal, no entendía las cosas de Dios. Después que David
lo convenció de dejarlo ir a pelear. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Ven que te vamos a vestir con las armaduras de los hombres. Saúl no entendía como muchos no entienden y caen derrotados en el camino que antes caminaban con nosotros en este evangelio y hoy en día no están por la gran prueba que vino a su vida y quedó tirado en el camino. David no entendía, Saúl no entendía y lo llamó y le dijo: ok, ¿tú quieres pelear contra Goliat? Y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl comenzó a traer las armaduras carnales para ponérselo, la coraza. ¿Cuánto has visto un romano soldado? ¿Sí o no? Lo empezó a vestir con todas estas cosas. Y David, obediente, empezó a ponérsela. Y cuando fue a caminar, él no podía caminar. Él nunca andaba con esas cosas. Pero hizo otra declaración. Ay, santo Dios. Y bajaba en ese momento él le dijo: quítame estas cosas, yo no necesito nada de esto. Lo que está pasando en este lugar es algo espiritual. Ustedes no lo han entendido, ustedes no lo han visto, pero el Espíritu de Dios, el que yo conozco, ya me mostró lo que está pasando y yo no necesito estas cosas. Quítamelas, que yo no sé andar con esto. Lo único que yo conozco es que hay un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo que yo conozco es que esto es una batalla espiritual y que Dios me va a dar la victoria en este día porque Él me prometió que me lo iba a dar. Quítame estas cosas que yo no sé andar con esto. Bendito sea Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que quite toda la limitación que está sobre cada persona que me está escuchando en esta noche. Toda la limitación es quitada en esta noche para que puedas disfrutar de las delicias del cielo. Alabado sea su nombre. Quítame estas cosas que yo no sé andar con esto. Siguió declarando, mira lo que dice. ¿Cuántos aman la palabra? Oh my God, yo amo la palabra. ¿Cuántos se están gozando? Me estoy gozando la palabra, lo que Dios me está hablando. Esto es una palabra para que nunca tengas una derrota más en tu vida, nunca más, ni una vez más. ¿Estamos acá? Desde este día hacia adelante, yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que jamás tendrás una derrota otra vez, nunca más, si tú te apoderas de esta palabra de aquí hacia adelante. Porque tu batalla no es contra carne ni sangre, son contra huestes de maldades, principados y potestades del aire, por lo cual Dios te dio ya autoridad sobre ellos. David conocía quién era. Él conocía la autoridad que Dios le había dado. Amén. Empezó a declarar. Ahora escucha lo que hizo. Aquí, ¿cuánto? Ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar. Dile que está todo. Ahora vamos a empezar. Mira lo que hizo. Dice 40. ¿Qué hizo David? Y tomó su cayado en su mano y escogió ¿qué? 5 piedras lisas. ¿De dónde? Dí conmigo, eso es espiritual. Dile que está a tu lado, eso es espiritual. Oh, él estaba decidido de irse contra Goliat
Y en el espíritu, proféticamente, lo único que tuvo que hacer es ir al arroyo. ¿Por qué el arroyo? Porque el arroyo son las aguas corrientes. La Biblia dice: venid a mí y en ti correrán aguas de agua viva que salten para vida eterna. En el arroyo era símbolo del Espíritu de Dios. Y aunque él tomó físicamente las 5 piedras, esas 5 piedras tenían un significante en el espíritu, que era lo que iba a darle a él la victoria para poder vencer al gigante. Y en esta noche yo quiero hablar de esas 5 piedras. Oh my God, tiene que estar todo esto, está poniendo bueno. Está poniéndose bueno esto. En esta noche yo quiero hablar de esas 5 piedras, porque cada una tiene un significado bien poderoso. Y someto aquí en esta noche que las 5 piedras que David tomó para él eran las 5 piedras necesarias para poder reprender todo espíritu que se estaba moviendo en los aires en aquel momento, para que él pudiera levantarse y pararse con el poder y autoridad de Dios delante del gigante y derrotarlo en el nombre de Jesús. Y esas son las 5 piedras que Dios te va a dar en tus manos esta noche. Pastor, ¿de qué 5 piedras? Quiero decirte un misterio. ¿Con cuántas piedras tumbó David el gigante? Con una. Si fue con una, ¿por qué tuvo que tener 5? Porque cada piedra era un símbolo poderoso contra cada espíritu que estaba operando. Y acumuladamente las 5 piedras en su estuche hizo una poderosa que tumbó el gigante. Pero era necesario las 5, porque te voy a mostrar en esta noche que si te falta una de esas piedrecitas, por ahí el enemigo se puede meter y te derrota. ¿Cuánto está acá? Mira lo que dice. 5 piedras, 5 piedras de David. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué es lo que tomó su mano? Los objetos que él usaba para pastorear ovejas. Escuche bien, porque te dije ahorita que este escenario, como este escenario aquí en esta noche, era un escenario donde estaba David, donde además de derrotar al enemigo, él estaba también pastoreando las ovejas de Israel, que eran Israel, porque ellos estaban perdidos. Tenían un rey que estaba perdido, estaba escaseando la palabra de Dios, y ellos estaban sin conocimiento. Como tú sabes, hermano Jorge, porque todos estaban aterrorizados con la presencia de Goliat. Puedo entender con esa escena que Dios no estaba por ningún lado en el corazón de los israelitas, soldados en aquel lugar, porque todos estaban derrotados. Y el pastor de ovejas no solamente estaba alistándose para poder vencer aquella amenaza, sino que también estaba pastoreando a todos los que estaban ahí, que no conocían a Dios. Dice que las armaduras que se tomó fueron todas las armaduras que él usaba en el campo para pastorear. Los instrumentos, las herramientas, las armas que él usó para tumbar al Goliat eran los instrumentos que él usaba en el campo con las ovejas. Él tenía una onda. ¿Cuántos saben lo que es una onda? Un pauche donde botaba las piedras. Oh my God. Y con eso él se sintió como completo. Cuando él se vistió de esas armaduras que él conocía, que habían sido aprobadas en el campo contra los osos y contra los leones, cuando él se las puso, él estaba listo.
Porque su confianza no era la onda, su confianza no era las piedras, su confianza estaba puesta en aquel que lo había librado unos días antes de los leones y de los osos. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿Dónde está tu confianza? Aquellos que en esta noche me están escuchando aquí o por las redes, ¿a dónde está tu confianza? Los que están pasando el fuego de la prueba en este momento, ¿a dónde está? David se armó con estas simples armaduras y salió hacia el gigante. Amén. ¿Y qué son esas 5 piedras? Para entender qué cosas eran las 5 piedras, tenemos que entender por el Espíritu cuáles eran los espíritus. Recuerda que comencé el mensaje diciendo que nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre, sino que es contra ¿qué? Principados, espíritus malignos, gobernadores de las tinieblas, espíritus malignos, potestades, espíritus malignos. ¿Cuáles eran los espíritus que estaban moviéndose en aquella escena? Que nadie lo vio excepto David en el espíritu. ¿Vieron lo que era? Espíritu número 1. Dice las 5 piedras fueron para combatir los 5 espíritus que estaban operando en la atmósfera en aquel momento. ¿Cuáles son esos 5 espíritus? Número 1, el espíritu de distracción. El espíritu de distracción. Yo someto que la humanidad vive hoy en día distraído, desenfocado. Por eso no saben para dónde van, ni saben de dónde vienen. Porque están distraídos y desenfocados. Cuando viene la prueba a tu vida, lo primero que ella quiere hacer es distraerte ¿de qué? De la verdad que tú conoces de Él. Es distraerte de lo que Dios había dicho acerca de ti. Es distraerte de las delicias que Dios quiere para ti en su reino. Es distraerte de la victoria que ya Dios consiguió para ti desde antes de la fundación del mundo. Cuando la prueba gigante se levanta contra ti, lo primero que hace es quitarte tu creencia y la fe en Dios. Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, y camina en la vida diciendo, yo creo en Dios hasta que venga la prueba. Después lo ven tirado, algunos se quieren suicidarse. Porque el primer espíritu que opera en tu atmósfera cuando se levanta contigo el gigante es el espíritu de distracción. Di conmigo en esta noche, hoy yo voy a tomar la piedrecita. Dilo, hoy tomo la piedra contra el espíritu de distracción. En el espíritu tómalo. Porque una de las cosas que el enemigo está haciendo en estos tiempos es distrayéndonos con toda clase de cosas, incluyendo los siervos de Dios, distraídos en diferentes cosas. Recuérdate que Jesús nos enseñó que Él pasó más tiempo en la presencia de Dios que aún haciendo la obra de Dios. No estaba distraído. Él salía de la presencia a hacer la obra, salía de la presencia a hacer la obra, salía de la presencia a hacer la obra. ¿Estamos acá? No había diablo ni demonio que lo podía distraer a Él, porque Él tenía enfocado a la tarea por cual Dios lo mandó. Amén. Y yo someto que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes en esta vida, por lo cual Dios no quiere que tú te distraigas con nada, sino que te enfoques en todo lo que Dios ha dicho acerca de ti. Oh my God, hallelujah. I feel the Holy Ghost. I feel the Ghost. I feel the Holy Ghost. Miren lo que dice. Según la perspectiva bíblica, la distracción es cualquier afán, preocupación o actividad incluso buena que desvía la atención, el corazón y el enfoque del propósito divino.
La distracción es cualquier acción, cualquier cosa, el afán que viene a distraerte del propósito divino. Digo conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y yo estoy trayendo palabras en este lugar para que tú entiendas tu propósito y te levantes en el propósito de Dios. Amén. Pero el enemigo, que es astuto, va a querer traer distracción. Dice, alejando a la persona de Dios. Dice, que desvía la atención, el corazón y el enfoque del propósito divino, alejando a la persona de Dios. Dice, representa un obstáculo espiritual que roba el tiempo y la prioridad de la búsqueda del reino, similar a lo descrito. Ella te quiere robar tu tiempo para con Dios. Oh, hoy no voy a ir al culto porque ahorita grita mucho. Hoy estoy cansado. Me levanté muy temprano. Es una distracción. Porque tú no entiendes que en un momento que tú estés en un lugar donde se predica una palabra, es una oportunidad para ti para recibir un milagro. El milagro nunca va a venir a tu vida sin que antes venga una palabra. La Biblia dice que Dios envía su palabra y corre detrás de ella para ponerla por obra. Pero primero envía su palabra. Escúchame bien. Jamás va a venir un milagro hacia tu vida si primero que venga una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir la palabra? Porque la palabra dicha es la que levanta la fe para que tú puedas recibir el milagro. En este día, en esta noche, aquí hay personas que están creciendo en la fe por esta palabra. Se van a salir de aquí diferentes. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. ¿Cuál es la otra? Hay mucho más que hablar pero no hay tiempo. Vamos a la otra. El espíritu de depresión, el espíritu de intimidad. ¿Tú crees que estamos operando en ese lugar el espíritu de intimidad? Estamos todos intimidados. Simplemente por la vista del gigante y simplemente por las amenazas del gigante, ya estamos todos derrotados y intimidados. ¿Cuántos se intimidan cuando viene alguien más grande que tú en la escuela y te dice, I'm going to beat you up? Has that ever happened? Tú lo ves, Cristo. Empiezan a tirarte al piso. Yo le decía, you're going to beat me up, I'm going to beat you down. Aquí va a haber una guerra. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la palabra que sale de nuestra boca, seas cristiano o no cristiano, tiene poder. Por eso tenemos que tener cuidado de las cosas que hablamos y de las cosas. Tú eres igual que tu padre. Tenemos que tener cuidado de las cosas que hablamos, porque toda palabra tiene poder. La palabra que salía de Goliat en esa escena tenía un poder tan poderoso que atemorizó a los jugadores de Israel en ese lugar. Estaban derrotados simplemente por una palabra. ¿Estamos acá? Por eso yo les dije que si aprenden a hablar diferente, van a empezar a ver cosas diferentes. Porque tu palabra tiene poder. La palabra nunca cae al piso. La palabra sale de ti y ella hace por lo cual salió de ti. Cuando tú maldices a una persona, queda maldecido por tu palabra. Cuando tú bendices a una persona, queda bendecido por tu palabra. ¿Estamos acá? La intimidad, dice la intimidación. Dice, según la Biblia, la intimidación es la acción de infundir miedo y cobardía para paralizar, para detener el propósito divino de Dios. El temor, di conmigo, el temor paraliza. Y quiero decirte una cosa, tú fuiste hecho a la imagen
y a la semejanza de Dios. Amén. Y todo lo que Dios creó siempre está en movimiento. El temor, el enemigo lo usa para paralizarte, para ir en contra de lo que Dios te quiso dar, que era un movimiento continuo hacia arriba, hacia el progreso, hacia la victoria siempre. ¿Estamos acá? Cuando viene la intimidación, el espíritu de intimidación trae temor a tal grado en tu vida que te paraliza, no te puedes mover. De repente te metes en el cuarto y no sales de ahí por 10 días, la gente preguntando, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está fulanito? Y cuando miras a ver, estaban en una oscuridad por 10 días, atemorizada por la cosa que estaba aconteciendo. Con una palabra o por una carta te vamos a deportar. Y pierden el sueño, pierden la paz, pierden el gozo, pierden de todo. ¿Sí o no? No permites. En esta noche te vas a ir como David con tu pauce, con tus 5 piedrecitas. Amén. Él derribó la piedra de la intimidación en ese día. Él derribó la piedra también de la extracción en ese día. La otra piedra dice el espíritu de negatividad. Ay, Dios mío. Según la Biblia, la negatividad se interpreta generalmente como descontento, queja, falta de fe y actitudes que apartan del creyente de Dios. Apartan el creyente de Dios. Asocia con la que, con la murmuración. Ay. ¿Cuántas veces tú no publicas algo que vas a hacer? Por eso a veces no es mejor publicar. Y el que está a tu lado piensa, no, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Cuando viene a ver, ya te quitó la idea. Porque son unos negativos al remate. Y tú tenías una idea que Dios te da. Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de donde? De Dios, de los cielos. Y te viene aquí una idea buena para hacer. Y empiezas a decir, no, pero que tú lo que tienes. Y cuando viene a ver, te quita la gana. Negatividad. ¿Tú crees que si David no hubiera puesto la piedrecita contra la negatividad ese día, cuando él se enfrentó a Goliat, que se acercó bien para mirarlo, ¿tú crees que eso se hubiera enfrentado a él? ¿Cuánto tiene las 3 piedrecitas ya? Escúchame bien, agárralo en el espíritu y métetelo en tu bolsillo, y así como te pones el reloj o te metes en la cartera o no te vas sin la billetera todos los días, llévate tus 5 piedrecitas contigo cada vez que sales de tu casa. Bendito sea Dios. Llévatela contigo, porque el enemigo se te puede enfrentar a ti en cualquier momento del día y en cualquier día. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. El espíritu de actividad dice es acoplado con la murmuración. El pueblo de Israel. Moisés le dijo, vámonos, que Dios nos va a llevar a una tierra prometida, pero hubo que pasar un desierto. 40 años dando vueltas en el desierto. Y empezaron a murmurar negativamente. Y al final Dios nos entró a la tierra prometida, ¿sí o no? Si Moisés le hubiera escuchado a esos negativos, ¿qué hubiera pasado? David tomó la piedra de la negatividad. Es una queja, es una murmuración. En Filipenses lo habla. Filipenses exhorta a hacer todo sin queja ni discutir, ya que la queja es vista como una rebelión contra la soberanía y la bondad de Dios. Escúchame, la negatividad, cuando tú la dejas entrar, se vuelve una rebelión contra Dios. ¿Cuántos no están bravos con Dios hoy porque pidió un hijo y le echa la culpa a Dios? Y hasta el día de hoy están bravos con Dios. Negatividad entró en su vida
y nunca lo pudo sacar. ¿Estamos acá? ¿Qué más? El espíritu de negatividad. Mira lo que sigue diciendo. El espíritu de la duda. Oh my God. La duda. ¿Cuánto tienen duda acá? No, yo dudo que lo que dice el pastor no va a pasar a mí, no. Porque yo, tú sabes, a mí no me gusta pelear, a mí no me gusta la pelea. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Escúcheme bien. Y dice que los violentos lo arrebatan. A todos, tú me estás invitando a ser violento. Yo te estoy invitando a ser violento cuando tienes que ser violento en el espíritu. Recuérdate que tu batalla no es contra carne ni sangre. Así que cuando estás orando por un asunto, yo te invito a que grites y seas violento y le hables a la hueste de maldades y lo ates en el nombre de Jesús y lo eches fuera con violencia. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y a veces hay que ponerse violento cuando tú ves a tu hijo descarriándose y lo ves que empieza a andar con un grupo de drogadictos. Y tú dices, oh my God. Y tú te metes en el aposento y comienzas a guerrar, comienzas violentamente a reprender y a arrancar y a desbaratar en el nombre de Jesús. A veces hay que ser violentos. Oh, bacanda, vaya suave. Aprendemos a pelear la batalla. Amén. Mira lo que dice. La duda, según la Biblia, la duda implica vacilar, desconfiar o tener incertidumbre respecto a la palabra. A la palabra, poder o promesas de Dios. Escuchen bien, porque este espíritu es uno de los más fuertes. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y conmigo es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es fe. Ahora, hemos hablado de la palabra aquí en esta noche y por muchos miércoles hemos estado hablando de la palabra en este lugar, pero tú no has visto a Dios, ¿sí o no? Quizás no lo has visto, pero algunos que iban sentido, ¿sí o no? La duda es un espíritu que viene a entrar en tu corazón para que tú no creas en la palabra, aun si tú no lo ves. Porque Dios está esperando que tú creas para que lo veas. Es la certeza de lo que se espera, la fe, y la convicción de lo que no se ha visto. ¿Cuántos aquí están pidiendo un carro nuevo? Levanta tu mano. ¿Alguien está pidiendo un carro nuevo? Amén, un carro nuevo, un carro nuevo, amén. La fe es que tú estés pidiendo un carro nuevo y tú cuando nadie esté mirando, tú te sientas así en tu casa y empiezas. Y lo estés manejando en el espíritu antes que lo reciba. Eso es fe. La fe es recibirlo antes de recibirlo. La fe es espiritual. La fe es un regalo de Dios que en un cierto sentido que Dios nos da para operar no en lo carnal, no en este mundo, sino en lo sobrenatural de Dios. La fe es para lo sobrenatural. La fe es para crear en el cielo las cosas que no están en la tierra y depositarlo en la tierra. Y la duda es opuesto a la fe. Totalmente opuesto a la fe. Y muchas veces cuando se levanta el gigante, lo primero que se te va y viene es la duda. Se te va la fe y entra la duda.
Porque estás atemorizado, intimidado por todo lo que está al frente de ti. ¿Estamos acá? Pero el Señor dice, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que va contigo donde sea que tú vayas. Amén. No podemos permitir que estos espíritus operen en tu vida. Hay personas que no les gusta salir de la casa, tienen miedo. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Una más. ¿Cuánto quiere una más? La duda describe como, en Santiago describe como inestabilidad, similar a la onda del mar, que advirtiendo que quien duda no debe esperar recibir nada de Dios. Escúchenme lo que le estoy diciendo. ¿Cuánto quieren recibir de Dios? Toma contigo en esta noche la piedrecita contra la duda. Porque si no, no lo van a poder recibir. Todo lo que recibimos de Dios viene por fe primero. Todo lo que Dios hizo, lo hizo primero y después lo puso en su lugar. ¿Cuántos están acá? Cualquier edificio que se edifica, primero se diseña en un plano. ¿Cuántos están acá? Todo edificio que tú puedes ver en el downtown, esos edificios de 40 pisos extravagantes, todos fueron diseñados primero en un plano. Tomaron el plano, llegaron al lugar, hicieron el edificio. Ejecutaron lo que estaba en el plano en lo físico. La Biblia dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. El plano tuyo fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Es lo que está haciendo a través de esta palabra en esta noche, es edificando el edificio donde Él puede morar con su Santo Espíritu, para que tú también puedas caminar en la victoria que David caminó. ¿Cuántos están acá en esta noche? El plano está hecho por la palabra. Él está edificando el edificio. ¿Estamos acá? Pero tenemos que entender que tenemos que tener las protecciones contra esos espíritus que pueden venir a tocar la puerta de tu corazón en cualquier momento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es contrario a la fe, la duda. Se representa como lo opuesto a confiar plenamente en Dios. Amén. El que duda es escrito como una persona de doble ánimo. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su caminar. Es inconstante. Tú no ves que un día va bien y otro día va bien, otro día va bien, no sabes qué hacer con él porque no sabes qué día va a venir. No sabe qué hombre va a venir ese día. Es inconstante porque es de doble ánimo. Amén. Entonces dice que no, el que tiene duda es una persona de doble ánimo. Amén. En esta noche estás recibiendo una palabra que te está dando ánimo, pero yo quiero decirte que te lo lleves contigo a la casa. No permite que el enemigo te lo robe, para que ese ánimo se quede contigo y puedas empezar a caminar en lo que Dios ha dicho aquí en esta noche. Amén. No dejes que el enemigo mañana venga y te lo robe, porque mañana mismo te puede probar con la primera prueba que se levante contra ti. Vas a sacar la piedrecita. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Estamos terminando, un poquito más. El último. Serán 5 piedras que él escogió del arroyo, símbolo del Espíritu. La recibió. Lo que Dios está dando en esta noche es el Espíritu. Es del Espíritu. Tómalo, cierra tus ojos en esta noche, ciérralo ahí donde tú estás, ciérralo. Y dilo conmigo: Señor, dame las piedrecitas. Yo las recibo en el Espíritu, para que yo tenga las victorias
que David tuvo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es en el Espíritu. No estamos hablando de cosas carnales. Tu batalla no es contra carne ni sangre, son contra cosas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales. Amén. La última piedrecita fue la piedra contra el espíritu de ¿qué? De temor. Todos estos espíritus trabajaban en conjunto para la derrota que pudimos ver evidentemente en aquella escena con los escuadrones de Israel. Estaban en derrota. Y eran todos trabajando juntos, en conjunto. Mira, dale temor a aquel, dale duda a aquel, dale intimidad a aquel. Y estaban en el espíritu, en aquel lugar, haciendo esas cosas. Y quiero decirte que una de ellas abre la puerta para que entre la otra. Oh my God. Es un efecto dominó. Cuando deja entrar una, la duda, por ejemplo, la duda deja entrar la intimidad. La intimidad deja entrar el temor. El temor deja entrar la otra, y la otra, y la otra. ¿Por qué? Porque todos trabajan en conjunto en un mismo propósito de derrotarte completamente. ¿Estamos acá? Pero di conmigo, ya no. Di conmigo, ya no. ¿Cuánto puedes decir ya no? Ya no. Desde este día hacia adelante, no. No más. Amén. ¿Cuántos están hartos? Me tienen hasta aquí, hasta el último pelito me tienen. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos se han parado firme en un momento dado en su vida y le han dicho, hasta aquí llegué? ¿Sí o no? Y esa es la actitud que tenemos que tomar. Voy a tomar mis 5 piedrecitas en esta noche para decirle al diablo y sus demonios, hasta aquí llegaste en mi vida, te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Bendito Dios. El temor, según la Biblia, la palabra miedo, temor, es un sentimiento humano de angustia ante el peligro. Dice, frecuentemente visto como también la falta de fe. Cuando no hay fe, hay temor. Donde hay fe, no puede existir el temor. Dice que el Espíritu de Dios echa fuera todo temor. ¿Y cuándo es que tú puedes recibir el Espíritu de Dios? Cuando tienes fe. Amén. El temor te paraliza, lo decimos ahorita. Amén. Vamos a terminar. Samuel. El libro de Samuel 17. Vamos a buscar ahí a ver qué pasó. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? ¿Para qué fueron las 5 piedras de David? Para derribar todo espíritu que estaba operando en la atmósfera en ese lugar. Pero eran espíritus. Él dijo, así voy a ir a los arroyos proféticos, actos. Mira, hermano, aprende a hacer actos proféticos. Tú quieres un carro nuevo, vete al dealer, no le hagas caso a ninguno de los vendedores porque tú no tienes la plata todavía. Vamos a suponer. Pero coge y dale vuelta a ese carro 7 veces. Padre, el carro no es mío todavía, pero yo lo voy a dar proféticamente 7 vueltas y lo voy a declarar mío. Lo declaro mío en este día. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que mi hijo va a ser pastor. Declaro que no va a ser de la calle. Declaro esto, declaro aquello. Empieza a hacer actos proféticos como miramos a David hacer en aquel día. Y quizás los que están a tu alrededor, como muchos en aquella cena, estamos diciendo, David, esto es un loco, pero que te llamen loco. Tú lo que quieres es respuesta del cielo. Tú no estás obrando conforme los rudimentos de este mundo. Tú estás obrando conforme los diseños del cielo. En fe, en lo sobrenatural. Y mientras que otros se quedan con las ganas
de tener su carro, a los 2 meses, Dios hizo una vuelta así, y entiende cómo lo hizo, que ahora tienes tu carro nuevo parqueado en el frente de tu casa. Y yo estoy usando un carro, pero es verdad para todas las cosas. Estamos acá. Un hijo perdido, un esposo descarriado, lo que estés enfrentando, estamos acá. Mira lo que dice Samuel 17:43. Vamos a empezar de 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Aleluya. Escuchen lo que dice. Y dijo el filisteo, aquí viene, ¿por qué tuvo que tomar las 5 piedras? Porque él sabía que cuando se enfrentara ahí el filisteo iba a empezar a bombardear con todo lo que bombardeó antes que él llegara en ese lugar que derrotó a todos los escuadrones de Israel. Y dice que dijo el filisteo, mira lo que dice, dijo el filisteo, santo Dios, se me fue la página. Dice, dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, lo maldijo por sus dioses. Ay, Dios mío. Dijo luego el filisteo a David, otra vez le dijo el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ay, Señor. ¿Cuántos se quedarán ahí enfrentando gigantes cuando alguien en la escuela te dice, ven que te voy a romper la cara? Ay, Señor. Pero lo que el bruto no sabía es que ya David se había armado con las 5 piedrecitas. Y toda palabra que salió de Goliat hacia David rebotó. Y tenemos que entrar en una madurez espiritual que cuando se afrente el Goliat de esta noche hacia adelante de nosotros, toda palabra, todo movimiento rebote y cae al piso para que no entre y no afecte nuestra vida. ¿Estamos acá? Tenemos que madurar a tal grado que cuando el Goliat te tira en la saeta, rebota contra ti. Amén. Y mira lo que dice. Y entonces le dijo el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, oh my God, ¿cuántos quieren aprender a hablar? ¿Cuántos quieren aprender a hablar? ¿Por qué dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, somos qué? Somos nuevos nacidos. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos ve como un bebé nuevo. ¿Y qué es una de las cosas que un bebé nuevo tiene que aprender a hacer? Caminar. ¿Qué más? Hablar. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, está llena de cristianos que asisten a la iglesia los sábados, los domingos, 3 veces a la semana y no han aprendido a hablar. ¿Qué pasa cuando tú eres un niño de 8, 9, 10 años y tú lo escuchas y no sabes hablar? ¿Qué tú opinas de ese niño? Tiene un problema, ¿sí o no? Automáticamente tenemos que entender, si hay un niño a tu lado y tiene 10 o 12 años y no sabe hablar, tú tienes que entender, sin preguntarle a nadie en voz baja, tú tienes que entender que hay algo no normal con ese niño, ¿sí o no? ¿Cuántos anormales no hay? Escuche bien, no estoy ofendiendo, estoy abriendo los ojos a una realidad. ¿Cuántos anormales no están caminando y van a la iglesia 7 días, 5 días, 3 días a la semana y no han aprendido a hablar el lenguaje del cielo?
y por lo tanto sufren de las batallas a cada día, a todo meter, porque no han aprendido a hablar. Muchas veces se sientan en ese lugar y el pastor se lo explica, pero le entra por aquí y le sale por ahí. ¿Por qué? Porque están distraídos. El enemigo lo tiene distraído. Por eso cuando yo voy a hablar algo importante aquí, yo siempre digo, escúchame lo que te voy a decir. Presta atención que esto es importante. Porque el enemigo, aún aquí en esta noche, yo he estado hablando ya, oh my God, it's gonna be 9. Sorry. He estado hablando casi 1 hora y media ya. Y ha habido personas que estaban distraídas. No me levante la mano. ¿Sí o no? Nada más así. El que sea. Esa distracción es el enemigo operando para que tú no te lleves la palabra. ¿Estamos acá? Porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra de nuestro corazón, que siembra en nuestra alma el poder por el Espíritu y el conocimiento para caminar diferente, para hablar diferente, para actuar diferente, para aprender a conquistar, para aprender a tomar las 5 piedras, para aprender a orar en el medio de la prueba, para poder ser violentos, para conquistar. Todo lo que Dios está enseñando aquí en esta noche es para que tú crezcas un poco más en esta noche. Amén. Porque te voy a decir algo. A medida que vayan pasando los tiempos de aquí para adelante, la batalla se va a intensificar. No se va a poner menos batalla, se va a poner más batalla. Las familias tienen más batalla hoy que hace 40 años atrás. ¿Sí o no? Los hijos, los jóvenes tienen más batalla hoy en su vida que hace 50 años atrás. Cuando yo era niño, jugábamos en las calles. Hoy no pueden ni salir a la calle porque te roban. Si con el niño mío sale al patio, lo tenemos ahí en la cámara. Estamos mirándolo por la cámara. No lo quitamos la vista, ¿no estamos? Porque ¿quién me dice a mí que no va a brincar a hacer que se lo va a llevar? Si lo hace todos los días. ¿Sí o no? Antes no. Antes los niños andaban en las calles, hacían lo que querían. Jugábamos de noche jugando en las calles, ¿sí o no? Ya hoy no se ve eso. ¿Por qué? Porque la guerra se ha intensificado. Por eso Dios trae esta palabra en esta noche. Amén. Vamos a terminar. Mira lo que dice. Aleluya. Dice, entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Escúchame. Y jabalina. Mas yo vengo a ti ¿en qué? ¿En qué? Léalo alto. Yo quiero escucharlo. Léalo. Deja que el enemigo lo escuche también. Léalo. ¿En el nombre de quién? En el momento que David declara el nombre de Jehová de los ejércitos, Él nos está dejando a nosotros entender que esta batalla que yo tengo ahora es espiritual. Do you understand that? ¿Entienden eso? La batalla era espiritual, porque cuando tú usas el nombre del Omnipotente, tú tienes que entender que lo estás usando en los lugares espirituales. Y en el nombre de Jehová, Él venció al enemigo. Porque el enemigo, los demás pensaban que la batalla de ellos era contra sangre y carne, pero David entendió por el Espíritu que esa escena completa era un lugar lleno de demonios que estaban atemorizando a todo el mundo en ese lugar. No era carnal la batalla, era espiritual. Dijo, yo vengo contra ti
en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Y incluso en la declaración, tenemos que aprender a declarar, llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Estamos acá? Aprendemos a declarar lo que tú quieres. Dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros las llaves del reino. ¿Para qué? Para que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo por nosotros. Dios se pone de acuerdo contigo cuando tú comienzas a declarar. Él no puede moverse hasta que tú lo declares. Dios se siente ahí buscando, esperando el momento que tú le des permiso. Y está loco por ir a ayudarte. Él está viendo tu sufrimiento, está viendo tus lágrimas en esta noche, está viendo la prueba que estás pasando, pero Él está esperando que tú declares. Él no se puede mover hasta que tú no declares. No se puede mover hasta que tú no ores. Estaba la escena ahí, estaban cara a cara ya los dos. Pero nada había pasado todavía. ¿Hasta qué? Hasta que David declaró. ¿Qué declaró? Entonces David le dijo al filisteo, esto es lo que declaró: Filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con armaduras carnales. Pero yo quiero decirte, filisteo, que esta escena no tiene nada que ver con la carne. Esto es una escena espiritual y yo vengo del Espíritu de Dios. Aprende a pelear batalla en esta noche. No en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Para que Dios pueda descender con sus legiones de ángeles y poder defenderte. Amén. Mira lo que dice, estábamos a frente uno al otro, pero no pasó nada hasta que David nos dio la palabra. Entonces David le dijo: Filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. Mira lo que le sigue diciendo. Tú tienes que tomar. Yo le invito a que tomes una foto de esa porción de la palabra ahí de 41 para adelante. Hazlo grande así y ponlo en las paredes de tu casa. Ponlo. Y aprendértelo de memoria ese pasaje bíblico. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo quiero que tú sepas que con lo grande que tú estás, con las palabras que tú has dicho, Jehová me va a entregar a ti en mis manos hoy. Y él era un chiquitito así de tamaño mío. Jehová te va a entregar en mis manos hoy. Amén. Y mira lo que dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Oh my God. ¿Eso es violento, sí o no? ¿Eso era con paz o con violencia? ¿Cómo era eso? Violencia. ¿Por qué? Porque hay momentos en tu vida que tienes que ser violento en el espíritu. Amén. Cuando se levante contra ti, no te caigas en temor. Levántate contra él en el escudo de la fe, vestido con las armaduras de Dios, para que Dios pueda hacer por ti. Amén. Si tú te tiras a llorar y se te va la fe y viene el temor, Dios se ve así amarrado, no puede hacer por ti. ¿Estamos acá? Bendito sea Dios. Termino, ya estoy terminando. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Escucha esto. Ay, Dios mío. Él declaró sobre Goliat, pero también declaró sobre todos los filisteos. Entendemos la palabra. Dice: y daré. Él te entregará mis manos y daré hoy los cuerpos de los filisteos
a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y cuando tú tomes estas 5 piedras y tomes esta palabra y la pones por obra, todos tus vecinos van a entender que tú no eres cualquier persona. Van a entender que hay algo diferente en ti. Van a entender que tú cargas un poder y una autoridad que fue otorgado por Dios. Y van a empezar a tocar. ¿Por qué tú no vienes a orar por nosotros? Yo veo que las cosas te vienen y tú tienes gozo, tú tienes paz. Tú puedes orar por mí. Bendito Dios. Escucha lo que sigue declarando. Y sabrá toda esta congregación cuál, la de él. Porque a la misma vez que él estaba venciendo al enemigo, él estaba pastoreando los escuadrones de Israel para mostrarles que Dios, que ellos confiesen, es un Dios real. ¿Estamos acá? Dice, y sabrá toda esta congregación, ¿cuál? Todo el mundo que estaba ahí, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Oh my God. Él nos entregará, él os entregará en nuestras manos. Todo el pueblo va a hacer que Jehová, va a saber que Jehová no pelea con espada ni jabalina. Él pelea con las armaduras de Dios espirituales. Y hay otras armaduras que yo lo toqué el otro día, pero quise tocar las 5 piedras porque son piedras proféticas. Cada piedra era un conocimiento. Escúcheme bien. Él proféticamente tomó las 5 piedras del lugar del espíritu, y cada piedra era un conocimiento que él cargaba y que él estaba mostrando a aire libre en ese lugar, en ese día, no solo para tumbar el Goliat, sino también para enseñarle al pueblo de Israel que su Dios era real, porque se le había olvidado. Y yo someto que hay sin número de personas caminando sobre la faz de esta tierra que se ha olvidado que Dios es un Dios de misericordia y que es un Dios de poder. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Oh, aleluya.